Rápido nada más la parte teórica para resolver un par de problemas. Recuerda que vamos a ver lo que son álgebra de funciones, o sea, vamos a ver operaciones con funciones, ¿no? Lo primero que vamos a ver es la igualdad de dos funciones, ¿no? Dos funciones van a ser iguales. Recuerda que para eso primero las funciones tienen que estar bien definidas. Y vamos a decir que las funciones son iguales si tienen, aparte de ser iguales, tienen que tener el mismo dominio, ¿ya? O sea, f es igual a g si solo si tienen el mismo dominio, ¿ya? Y además la aplicación pues es la misma, ¿no? Acá debe ser y. ¿Listo? Por ejemplo, esta función, ¿no? F de x igual a x más 1 por x menos 1. Y g de x es igual a x cuadrado menos 1. Ahora, tú como eres inteligente, profe, pero x más 1 por x menos 1, yo sé que es igual a x cuadrado menos 1. Entonces, profe, si son iguales, sí. Pero algo más que tienes que verificar es el dominio. ¿Tienen el mismo dominio? Sí. Por lo tanto, como tienen el mismo dominio, recién puedes afirmar que esas dos funciones van a ser iguales. Que esas dos funciones van a ser iguales. ¿Listo? Ahora, mira esas dos funciones, ¿no? El x signo de x, ¿no? Para todo x que pertenece a los reales, y el g de x igual al valor absoluto de x para todo x que pertenece a los reales. La pregunta es, ¿no? ¿F y g son iguales? Lo primero que tú observas acá es que tienen el mismo dominio. Entonces, hasta ahí ya vamos bien, tienen el mismo dominio. Ahora, vamos a ver si el f de x es igual al g de x. Entonces, vamos a ver. Para eso tenemos lo siguiente. Recuerda que por definición de la función signo que hemos hecho la semana pasada o la semana antepasada, recuerda que el signo de x va a ser igual a 1 para todo x mayor que 0. Y el signo de x va a ser igual a 0 cuando x vale 0. Y el signo de x va a ser igual a menos 1 para todo x menor que 0, ¿no? Ahora, teniendo estos valores, puedes definir recién la función f de x, que sería igual a ¿quién? Ah, mira, a ver. La función f de x sería igual a lo siguiente. Recuerda, vamos a trabajarlo en este dominio, en x mayor que 0, ahí está, en x igual a 0 y en x menor que 0. Sabemos que si x es mayor que 0, el signo de x vale 1. Te quedaría x por 1, x, ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, si x vale 0, sabemos que él vale 0, todo se hace 0, ahí está, te sale 0. ¿Qué pasa si el x es negativo? Para x menor que 0 sería menos 1. Sería entonces, ¿qué cosa? A ver, por aquí. Entonces tendrías tú lo siguiente, ¿no? Tendrías tú el x multiplicado por menos 1. Y x por menos 1 te da menos x. ¿Y te das cuenta que esta no es la definición del valor absoluto? Porque si bien es cierto que g de x igual al valor absoluto de x, se define como x para x mayor o igual que 0, y se define como x para x menor que 0, tienes que darte cuenta que aquí en la definición de la parte superior es como si tú tuvieras igual a x para x mayor o igual que 0, igual a 0, pues, para x igual a 0. Porque si x vale 0, vale 0. Y menos x, ¿no? Para x menor que 0, ¿te das cuenta? Tiene la misma definición. Y como ya hemos verificado que tienen el mismo dominio, entonces decimos que x signo de x es igual al valor absoluto de x. Por lo tanto, las dos funciones van a ser iguales. Las dos funciones van a ser iguales. Sigamos. Álgebra de funciones, operaciones de funciones. Cuando tú quieres hallar la suma de dos funciones, ¿no? F más g, lo que tú tienes que hacer es sumar las dos funciones, ¿no? F de x más g de x. Pero el dominio de la función suma, el dominio de la función suma viene a ser la intersección del dominio, la intersección de los dominios de f y g. O sea, no solo vas a sumar, sino que tienes que intersectar, porque la suma se define en la intersección del dominio. Lo mismo ocurre con la resta, f menos g es igual a f de x menos g de x, y también se define solo en la intersección de los dominios. El producto ocurre lo mismo. Si quieres hallar el producto, tienes que multiplicar f de x por g de x, y el producto se define en la intersección de los dominios. Profe, la división igualito divide, ¿no? F de x entre g de x. Y el dominio sería la intersección, pero ¿qué sucede? Hay algo más que tienes que agregar. En la intersección y tienes que quitar los valores de x donde hace que el denominador se haga 0. Porque recuerda que abajo no puede ser 0. Tú pones, intersectas los dominios y le quitas los g de x igual a 0. Le quitas los x que hacen que el g de x se vuelva a 0.
¿Listo? Sigamos. Ejemplo 1. Mira por acá. Eh, bueno, te pide varias cosas acá, ¿no? Pero no creo que lleguemos todos. Tienes F y G. Te piden hallar F más G, F menos G, F por G y F entre G. Tenemos que el dominio de F es 1. Recuerda que el dominio son los primeros elementos, ¿no? 1, 2, 3 y 5. Ahí está. Y el dominio de G es 1, 2, 3 y 4. Ahí está. El dominio de la suma es la intersección de los dominios. Intersecta solo en qué? En 1, 2 y 3. En 1, 2 y 3. Entonces, la función suma se va a definir en este conjunto. Para 1, para 2 y 3. Y si tú quieres hallar F más G de 1, sería F de 1 más G de 1. Pero F de 1, ¿cuánto vale? Búscalo. ¿Cuánto vale F de 1? F de 1 vale 2. Ahí está, 2. ¿Y G de 1 cuánto vale? G de 1 vale 4. Ahí está. Y 2 más 4, 6. Entonces, ¿cuál es el par ordenado que pertenece a la función suma? 1, 6. El 1, 6. Pertenece a la función suma. Ahora vamos a analizar 2. Para 2. ¿Cuánto vale F de 2? Ah, profe, F de 2 valdría 3. Ahí está. ¿Y cuánto vale G de 2? G de 2 valdría 2. Ahí está. Y 3 más 2, 5. Quiere decir el par ordenado 2, 5 pertenece a la función suma. Ahora llevemos F de 3. O la suma, perdón, la función suma de 3, que sería F de 3 más G de 3. Pero F de 3 vale 7 y G de 3 vale 0. 7 más 0, 7. El par ordenado 3, 7 pertenece a la función suma. ¿Cuáles son los elementos de la función suma entonces? Ah, ya, el 1, 6, el 2, 5 y el 3, 7. Ahí está, nada más. Recuerda, la función suma ya se define en la intersección de los dominios. Algo rápido, ¿no? Tú quieres la resta, va a ser el mismo dominio, simplemente tú reemplazas, ¿no? Quieres hallar ahora la resta, que sería F de 1 menos G de 1. 2 menos 4 menos 2. Ahora evalúas en 2 también, ¿no? F de 2 menos G de 2. F de 2 vale 3, G de 2 vale 1, 3 menos 2 me da 1. Ahí está. F de 3 vale 7 y G de 3 vale 0, ¿no? 7 menos 0 me da 7. Y eso sería, ¿no? 1 menos 2, 2, 1 y 3, 7. ¿No? 1 menos 2, ahí está. 2, 1, 2, 1. 3, 7, 3. Eso pertenece a la resta. Y con el producto se hace lo mismo, chicos. También, o sea, ya no vas a restar, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a multiplicar 2 por 4, 8. Acá vas a decir 3 por 2, 6. Y aquí vas a decir 7 por 0, 0. ¿Cuáles son los elementos de la función producto? El 1, 8. Ahí está. El 2, 6. Ahí está. Y el 3, 0. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede? A ver, ¿qué pasó? Aquí se coló alguien. La intersección ya sabemos, es 1, 2, 3, pero tienes que quitar donde el g de x hace 0. ¿Para qué valor de g de x, para qué valor de x el g se hace 0? Recuerda. Se hace 0 para el valor 3. Entonces, ese valor lo tienes que quitar. Y ahí está. Para el 3. Se le quitas el 3. Y si le quitas el 3, solo se define sobre quién, sobre 1 y 2. Se define para 1 y 2. F entre g de 1 sería que f de 1 entre g de 1. F de 1 vale 2 y g de 1 vale 4. 2 entre 4, un medio está. F entre g de 2 se define para f de 2 entre g de 2, ¿no? F de 2 vale 3 y g de 2 vale 2. 3 entre 2, ahí está. ¿Cuáles serían los pares ordenados que pertenecen a la función cociente? 1, un medio, ahí está. Y 2, 3 medios, que ahí está. Nada más. Sencillo. Función potencia. La función potencia f la n, que es igual a f por f, ¿no? N veces. O sea, lo multiplicas n veces. Para todo n que pertenece a los z positivos y mayor o igual que 2. ¿Listo? Donde se cumple ¿qué cosa? Donde se cumple lo siguiente, ¿no? Donde se cumple lo siguiente. A ver, un momento. A ver. Ya, sí. Donde se cumple primero lo siguiente. El dominio de la función potencia es el dominio de la función f. Y fn de x, la función potencia de x, ¿no? F a la n de x es la función f de x elevado a la n. Ahora, ten en cuenta algo, ¿no? Si k es un número entero y tú multiplicas por k a la función f, el dominio de kf es el dominio de f, ese mismo dominio. Y kf de x es igual a quién? A k por f de x, ¿no? El k sale de k, es una constante, multiplica el f de x. Por ejemplo, aquí, ¿no? Sea f y g funciones tales que f de x es igual a x cuadrado menos x menos 1
Y G es los pares ordenados menos 1, 1, el 0, 2 y el 1, 3. Encuentre f al cuadrado más 2g. Primero, el dominio de f, como no te dice nada, es los reales. Y el dominio de g son los primeros elementos, menos 1, 0 y 1. El dominio de f cuadrado más 2g es el dominio de f cuadrado interceptado con el dominio de 2g. El dominio de f cuadrado es igual al dominio de f. Recuerda acá. Y el dominio de 2g es igual al dominio de g. Como el dominio de f es los reales y el dominio de g es este punto de acá, si yo lo intercepto, se interceptan justamente en estos elementos, en el menos 1, 0, 1. Entonces, esta expresión, esta función de acá, lo puedes evaluar ¿dónde? Solo en estos puntos. Si evalúo en menos 1, sería el f cuadrado de menos 1 más 2 veces g de menos 1. Pero f cuadrado de menos 1 es f de menos 1 al cuadrado. ¿Y f de menos 1 cuánto va a ser? Mira, si tú tienes que es x cuadrado menos x menos 1, entonces vamos a hacerlo por acá, vamos a cambiar de color. Vamos a hallar, por ejemplo, f de 1. F de 1, bueno, menos 1, ¿no? Menos 1. A ver, un momento. Vamos a borrar porque he escrito mal. Ya. Tú quieres hallar f de quién? F de menos 1. Pero f de menos 1, ¿qué va a ser? Ah, profe, sería menos 1 al cuadrado menos menos 1 menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos es más 1 y menos 1. Ah, profe, me sale 1. F de menos 1 te sale 1. Luego vas a hallar, por ejemplo, f de 0, ¿no? Entonces vamos a hallar una vez f de 0. Pero si es f de 0, se hace 0, 0 y te queda menos 1 nada más. F de 0 es menos 1. Ahora, si tú quieres hallar f de 1, reemplazas, ¿no? 1 al cuadrado 1 sería menos 1 menos 1. O sea que es igual a menos 1. Ahora, cuando tú quieres hallar f cuadrado de menos 1, es hallar f de menos 1 y elevarlo al cuadrado. Pero f de menos 1 me salió 1, entonces va a ser 1 al cuadrado. G de menos 1 es 1, entonces va a ser 2 por 1, ahí está 2 por 1. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2 y 1 más 2, 3. Perfecto. Ahora, cuando vas a hallar de 0 es el f cuadrado de 0 más 2 veces g de 0. Pero el f de 0 es menos 1 y como está al cuadrado sería menos 1 al cuadrado. Más 2 por g de 0. Pero g de 0 es 2. 2 por 2. Menos 1 al cuadrado es 1. 2 por 2 es 4. 4 más 1 es 5. Pues sale 5. Aquí también, ¿no? Ya en este caso de 1. F cuadrado de 1 más 2g de 1. Pero f de 1 me salió menos 1. Sería menos 1 al cuadrado. Y g de 1 vale 3. Sería 2 por 3. Menos 1 al cuadrado es 1 y 2 por 3 es 7. ¿Qué tienes entonces? ¿Cuáles son los pares ordenados? Menos 1, 3. Menos 1, 3. El 0, 5. 0, 5. Y el 1, 7. Ahí está. Eso sería. ¿Listo? Sigamos. Ejemplo 3. ¿No? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Tengo f de x igual a 2x menos 1, ¿ya? Para todo x que pertenece al intervalo abierto que va de menos 6 hasta 5, cerrado en 5, ¿ya? Y g de x igual a x cuadrado más 1 para x que pertenece al intervalo cerrado en menos 4 que va hasta el 2. Esos serían los intervalos. Ahí está. Halle su rango y grafique f más g. Halle su rango y grafique f más g. Primero, para hallar la función suma, tienes que saber que el dominio de la función suma es igual al dominio de f intersectado con el dominio g. El dominio de f es de menos 6 a 5. Está acá su gráfica, ¿ve? De menos 6 a 5. Del g de x es de menos 4 a 2. Ahí está cerrado en 4 a 2. La intersección, ¿dónde se produce? Tienes que darte cuenta que la intersección se va a producir aquí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué vas a decir entonces? Vas a decir lo siguiente, ¿no? Vas a decir entonces que la intersección se produce en el intervalo que va de cerrado en 4 hasta 2, pero es abierto en 2. O sea que el dominio de la función suma sería el intervalo que es cerrado en 4 y que va hasta 2. Ahí está. Ahora, la función suma es igual a f de x más g de x, ¿no? ¿Y f de x cuánto vale? 2x menos 1, ahí está. Y g de x, x cuadrado más 1. Profe, menos 1 y más 1 se va. ¿Qué te queda? X cuadrado más 2x. ¿Ya? X cuadrado más 2x.
Ahora, entonces, ¿qué voy a decir? Ah, profe, f más g de x es x cuadrado más 2x, donde x pertenece a qué? Al dominio, pues. Recuerda que el dominio es cerrado en -4 y va hasta 2, y en 2 es abierto. Te pide calcular el rango. Para calcular el rango vas a partir del dominio. Pero este x cuadrado más 2x lo que hago es le sumo 1 y le resto 1. Profe, ¿y para qué le suma 1? Porque el x cuadrado más 2x más 1 es x más 1 al cuadrado. Menos 1. Entonces, f más g de x, ¿qué sería? X más 1 al cuadrado menos 1. Entonces, yo debo llegar a esto. Yo debo llegar a esto. Ahora, ten en cuenta que x pertenece a qué? X pertenece al intervalo que va de -4 a 2, ¿no? Y esto lo represento así, ¿no? X mayor o igual que -4 y x menor que 2. Como debo tener x más 1, le sumo 1. Pues -4 más 1, -3. X más 1, 2 más 1. Ahí está. X más 1 varía de -3 a 3, ¿no? Mayor o igual que -3, pero menor que 3. Pero yo necesito elevar al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Y recuerda que cuando tú estás en un intervalo, ya recuerda que cuando tú estás en un intervalo que está entre un número negativo y un número positivo, el cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Pero menor o igual que ¿quién? Que el mayor valor de ellos, de los cuadrados de ellos. Y el cuadrado de él es 9, el cuadrado de él, ya, menor o igual que 9. Ahí está, x más 1 al cuadrado varía de 0 a 9. Pero, profe, pero es x más 1 al cuadrado menos 1. Ya, ahora le quito 1. Pues. Si le quito 1 sería menos 1. Menor o igual que x más 1 al cuadrado menos 1, porque recuerda que estoy quitando 1. Ya, recuerda que estoy quitando 1. Y eso va a ser menor o igual que 9 menos 1, que es 8. Ahí está. ¿Y esto de acá quién viene a ser? Mira, a ver. Ten en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta que todo esto de acá, ya, ten en cuenta que todo esto de acá es la suma, ¿no? O le puedes llamar el y, y el y es el rango. Pues. El rango va de dónde a dónde, de -1 a 8, ahí está, cerrado, de -1 a 8. Ahora, tú tienes que graficar esa función, ¿no? Ojo que tú tienes la función f de x igual a x más 1 al cuadrado menos 1. Ahora, ¿puedes hallarme el vértice? Habíamos hecho, ¿no? ¿Quién sería el vértice? Recuerda, acá sería -1, -1. El vértice es -1, -1. Entonces ubico el vértice, ¿no? Aquí está, mira el vértice. -1, -1. Y es una parábola que va hacia arriba. Y para hallar por qué valor de x se intersecta, recuerda que lo igualas a 0. ¿Cómo sé por qué valor del eje x va a pasar? Ya, muy simple, pues. Vamos a hacerlo por aquí nomás, ¿ya? Que acá es espacio. Tú dirías, x más 1 al cuadrado menos 1 es igual a 0, es igual a 0. Tendrías entonces que x más 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué tendrías? Tendrías lo siguiente, ¿no? Aquí chiquito nomás. X más 1 es igual a 1 o x más 1 es igual a menos 1. De acá te sale que x vale 0, pasa por el punto x0 y pasa por el punto x menos 1. No, este más 1 pasa a menos 1, menos 1 menos 1 sería menos 2. Ahí está. Pasa por el punto x0 y pasa por el punto x menos 2. Ahora, como es un dominio restringido, porque el dominio va de -4 a 2, ¿qué es lo que hago? Muy simple. Acá ubico -4 y acá ubico 2. Y la gráfica debe llegar hasta ahí nada más. Como es cerrado en 4, la gráfica va a ser cerrado acá. Pero como es abierto en 2, aquí la gráfica, la bolita no se pinta, porque es abierto. ¿Y cómo encuentro el valor de aquí? Muy simple, lo reemplaza. Por ejemplo, reemplaza -4, ¿no? Aquí, ¿no? -4 más 1, -3, ¿no? Menos, a ver, claro, -3. -3 al cuadrado, 9. -1, 8, pasa por el punto 8. Y aquí cuando reemplazo el 2, 2 más 1, 3, al cuadrado 9, menos 1, 8, también 8, se encuentra al mismo nivel. Y de esa manera consigue su gráfico. Pues. Composición de funciones. Me parece que hay composición de funciones. A ver, ¿hay composición de funciones en la práctica? ¿Han revisado la práctica? ¿O no han revisado la práctica? Porque es el siguiente tema. No sé, no he revisado. Ya, vamos a explicar. Composición de funciones. Eh, ya. Ya, vamos a ver. Algo rápido. Mira. Primero. A ver, un momento.
Sí, está bien. Ten en cuenta algo. F o G, lo primero que tú tienes que saber es el dominio. El dominio de la función compuesta es igual a lo siguiente. Mira, si tú quieres hallar F o G, el dominio son todos los X que pertenecen al dominio de G, que es el dominio de la segunda función. ¿Ya? Dominio de G. Tal que G de X, tal que G de X pertenezca al dominio de F. Y F o G de X es, mira, F o G de X es F de G de X. Pero mira el dominio, ¿ah? Son los X que pertenezcan al dominio de G, tal que G de X pertenezca al dominio de F. En forma gráfica tenemos lo siguiente. Si tú quieres hallar F o G, recuerda que primero tomas un valor de X, le aplicas el dominio a G. Y acá se transforma, ¿no? En un G de X. Acá están los elementos de G de X. Y a este G de X recién le aplicas F. Y ahí vas a tener F de G de X, que estaría aquí. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Pues. Tienes que F o G de X, que viene a ser F G de X. ¿De acuerdo? Eso viene a ser. Y te das cuenta que acá se intersecta. ¿Qué se intersecta acá? Recuerda que cuando tú aplicas esto de acá sería el rango de G. Y cuando tú partes acá esta función F, este sería el dominio de F. ¿Quién es el rango de G? El rango de G es el G de X, pues. Y eso se debe intersectar con el dominio de F. Es por eso que se dice que el G de X tiene que pertenecer al dominio de F, porque es la intersección. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo F, ¿no? La función F, la función G. Quiero hallar F o G. Entonces, si tú quieres hallar la función F o G, lo primero que tú tienes que decir es lo siguiente. Tienes que hallar el dominio. Y sucede que el dominio de la función F o G, ¿quién viene a ser el dominio? Vienen a ser todos los X que pertenezcan al dominio de G, ya que pertenezcan al dominio de G, tal que G de X pertenezca al dominio de F. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quiénes son los G de X? Ah, mira, a ver. Marcador. Los G de X es el 1, el 2, el 4 y el 7. Pero tú vas a buscar los G de X que pertenecen al dominio de F. Y tú tienes que darte cuenta que aquí en el dominio de F, ya, tienes que darte cuenta que en el dominio de F es 1, es 3, es 4 y es 7. ¿Dónde se intersectan? En el 1, en el 4 y en el 7. Entonces, como se intersectan en el 1, en el 4 y en el 7, sí, ¿no? En el 1, en el 4 y en el 7. A ver un momento. Tal que G de X pertenezca al dominio de F. El 1, el 4 y ya, listo. ¿No? Sería que el 1, el 4 y el 7, ¿no? Entonces, tú tendrías que hallar que el F del G de 1. ¿Ya? ¿Cuánto vale G de 1? A ver, un ratito. A ver, aquí estoy definiendo mal. Un ratito. Ah, ya, es aquí hice mal. Recuerda, el dominio de esta función son los X que pertenecen al dominio de G. Son los X del dominio de G, pero que de tal manera que G de X pertenezca al dominio de F. Entonces, ¿cuáles son los G de X que pertenecen al dominio de F?
En este caso sería del 1, ¿no? El 1. El 2 no. Sería el 4 y sería el 7. Pero tú tomas los X que cumplen esa característica. O sea, ¿cuál va a ser el dominio entonces? El 1 sale del 0. ¿De quién más? Del 2. ¿Y de quién más? Del 4. Eso sería el dominio. Entonces tú quieres hallar F de G de 0. ¿Y cuánto vale G de 0? G de 0 vale 1. Entonces vas a poder hallar F de 1. ¿Y F de 1 cuánto vale? 2. Ahí está. Ahora vas a hallar FG de 2. ¿Pero cuánto vale G de 2? Vale 4. Te queda F de 4. ¿Y cuánto vale F de 4? F de 4 vale 1. Ahora vas a hallar F de G de 4. ¿Pero cuánto vale G de 4? G de 4 vale 7. Te quedaría F de 7. ¿Y F de 7 cuánto vale? 0. Entonces, ¿cuáles serían los pares ordenados que pertenecen a la composición? El 0,2, ahí está, el 0,2, el 2,1, el 2,1 y el 4,0. ¿Ya? El 4,0. Ahora, ten en cuenta algo. Ya ten en cuenta algo. Si tú vas a hallar F o G, primero haces G y luego haces F. ¿Y quiénes son los elementos? ¿Quiénes vienen a ser los elementos? Los elementos que tienen, por ejemplo, que pasan a G y luego se van a F. Por ejemplo, aquí tienes el 1 con 2, ¿no? El 1 con 2, acá tienes el 3 con el 5, tienes el 4 con el 1 que estoy ubicando acá y el 7 con el 0 que está representado ahí. Y el G es el 0 con el 1 con el 2 con el 4 y el 4 con el 7. ¿Cuáles son los elementos de F o G? Los elementos que van de acá hasta acá. El 0, 2. 2, 1. 4, 0. Listo, no hay otro. Ya gráficamente se trabaja así. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si F es igual a esto, hay G o F. No vas a hallar G o F, ¿no? Entonces, cuando tú graficas gráficamente, cuando quieres hallar G o F, recuerda, si vas a hallar G o F, primero va F y luego va G. ¿Y cuáles son los elementos que van de largo? El 1, 4, ahí está, el 1, 4. El 4, 2, ahí está el 4, 2. Y el 7, 1, ahí está el 7, 1. Ahora, ¿te das cuenta que estoy trabajando con los mismos elementos, con el mismo F y con el mismo G? Acá estoy trabajando con el mismo F y con el mismo G. ¿Y te das cuenta que te está saliendo valores diferentes? Es porque, ¿qué? Porque generalmente la función compuesta F o G es diferente a la función compuesta G o F. Profe, ¿que no son iguales? No. Pero pueden ser iguales, sí, pero generalmente son diferentes. Ten cuidado con eso. Ya, ten cuidado con eso. Ahora aquí, bueno, aquí no sería, mira. Vamos a arreglar aquí. F de x es igual a menos 5x más 3, donde x pertenece, ¿qué cosa? X pertenece al intervalo abierto que va desde menos 4 hasta 6, cerrado en 6. ¿Listo? Y g de x es igual a 2x, donde x pertenece a quién. A ver, x pertenecería a quién. Un ratito, ¿ya? Lo que pasa es que aquí no ha salido completo. A ver, un momento. Ya, cerrado en 1. Aquí es cerrado en 1 hasta 4, abierto en 4. Ya, cerrado en 1 hasta abierto en 4. Ya si quieres lo borramos y lo escribimos por acá. Es abierto en menos 4 hasta 6, pero cerrado en 6. Aquí es cerrado en 1 hasta abierto en 4. Ya ten en cuenta eso. Te recuerda que el dominio de F o G son los X que pertenecen al dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. ¿Cuáles son los X que pertenecen al dominio de G? Son los elementos que van de 1 a 4. Ahí está, los X que van cerrado en 1 y van hasta 4, abierto en 4. O sea, son los X mayor o igual que 1, pero menor que 4. Tal que G de X, pero G de X es 2X. 2X pertenezca al intervalo que va abierto en menos 4 hasta cerrado en 6. O sea que 2X es mayor que menos 4, pero menor o igual que 6. Le saco la mitad y me queda que menos 2 es menor que X, menor o igual que 3. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer con estos dos intervalos de acá? Estos dos intervalos de acá se tienen que intersectar. ¿Dónde se intersectan? Porque tendrías el 1, 4, ¿no? O sea, tendrías básicamente aquí el 1, 4, así. Y aquí cerrado. El 1, 4. Y aquí siendo abierto. El de acá va de menos 2 a 3. Aquí. De menos 2 a 3. Cerrado. ¿Dónde hay la intersección? La intersección ahí acá. De 1 a 3.
Es por eso que el dominio son para todos los x mayor o igual que 1, pero menor o igual que 3. Quiere decir que el dominio, ¿qué va a ser? Cerrado en 1 hasta cerrado en 3. Ya tienes el dominio. Y f o g de x es f aplicado a la g de x. Pero g de x, ¿quién es? ¿Quién es g de x? Bueno, aquí lo trabajó así, ¿no? Ya bueno, vamos a trabajarlo así, más práctico. G de x, ¿quién es, profe? G de x 2x, ¿de qué te queda? F de 2x. Pero la función f es menos 5 veces el x más 3. Menos 5 veces el que sería menos 10x más 3. Ahí está. La función f o g. ¿Listo? Aquí, funciones de composición es... Ah, ya, la función de composición es asociativo. Si tienes f o g o h, lo puedes asociar como tú desees. La función composición es distributiva. F más g o h es f o h, perdón, más g o h. Y con lo mismo con la resta, lo mismo con el producto y lo mismo con la división. Ya, lo mismo con la división. Ya, pero al revés no, al revés no, ojo. Recuerda que la función compuesta no es conmutativa, recuerda eso, no es conmutativa. Ahora, para toda función f se cumple que f o i es igual a f o i o f es igual a f, ¿no? Donde i es una función identidad. Ya, y esto ya no, pues pasemos a los problemas. Pasemos a los problemas. A ver, un momento.